decíamos, después de esta pausa abrimos nuestra ventana a la cultura. Lo hacemos primero en el Teatro Olimpia, porque esta mañana presentaban su nueva obra inspirada en las novelas de Agatha Christie. Querida Agatha Christie es la obra que llegará pronto al teatro, lo hace protagonizada por Sheila Durkal, también por Carmen Morales, la hija, y con una inspiración en la madre. Ella misma nos contaba esta mañana cómo ha sido pensar y trabajar esta obra junto con su compañero Juan Carlos Rubio. Así presentaban esta mañana Querida Agatha Christie en el Teatro Olimpia. Y bueno, es el encuentro de dos personajes que son Agatha Christie y Benito Pérez Galdós en un hotel, en una habitación de hotel de Tenerife, en el Hotel Taoro de Tenerife. Hola. Es un momento muy delicado en la vida de Agatha Christie, que fue una mujer educada dentro de una tradición absoluta para ser esposa, madre y ama de casa, y de repente su marido le dice que no quiere estar con ella, que quiere el divorcio porque se ha enamorado de una mujer más joven, y ella en ese momento pues se derrumba y arranca la función en ese momento en el que ella pues está incluso pensando en el suicidio. Es un tema muy delicado que a día de hoy está tan a la orden del día como es la salud mental, que gracias a Dios a día de hoy estamos en tratamientos, en terapias, que ahora no pasa nada si vas a terapia. Antiguamente era como un tema de estás loco. Hoy en día, gracias a Dios, pues ha cambiado todo eso y ahora es algo más normal y natural el poder decir que estás yendo a terapia, porque el coco a veces es muy peligroso y hay que saber cómo funciona. Y en esta función, pues ella arranca en ese momento tan especial para ella, tan duro, y no quiere seguir en esta vida. Y de repente aparece pues este maravilloso personaje como es Benito Pérez Galdós para hacerle ver esa luz al final del túnel, para ayudarla a encontrar ese camino que al final encuentra en su vida personal, desde el próximo 19 de noviembre hasta el 30 de noviembre, miércoles a domingo, sábados doble función. Y domingos a las 6 de la tarde. Y eso es lo que hacemos. Queremos que la gente venga a vernos para disfrutar de esta querida Agatha Christie con nosotros, porque es eso, una obra maravillosa escrita por Juan Carlos Rubio, y aquí os esperamos en el Thalía. Y lo decíamos, vamos a abrir esta ventana a la cultura hablando del IBAM. Esta mañana presentaba su nueva temporada y ya tenemos con nosotros en plató a la directora Blanca de la Torre, historiadora del arte, doctora en Bellas Artes y especialista en sostenibilidad cultural. Ha comisariado exposiciones en Europa, Latinoamérica y Asia, y desde abril de este año dirige el IBAM. Su proyecto gira en torno a patrimonio, sostenibilidad, territorio e internacionalización, con un propósito: situar al museo en un diálogo con el presente y con su entorno. Le damos la bienvenida ya a este plató de Valencia Abierta, Blanca de la Torre. Blanca, buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en un día en el que presentabais la nueva temporada del Instituto Valenciano de Arte Moderno. ¿Cómo ha sido esta mañana? Pues muy emocionante, ¿qué te puedo decir? La verdad es que sí, ha sido, creo que muy emotivo poder compartir con toda la prensa pues estos planes que enraizan con los tres ejes que acabas de comentar, ¿no? De patrimonio, sostenibilidad y territorio, y que yo creo que van a reflejar esa voluntad de llegar a toda la sociedad, de interpelar a todo tipo de públicos, sean o no sean conocedores del arte contemporáneo, y de pensar otros modos de habitar el IBAM, que es el objetivo final. Blanca, hace unos meses llegabas al IBAM, cogías las riendas junto con el equipo de este espacio cultural importante en la ciudad de Valencia, en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo han sido estos primeros meses de integración, de hacerte con el espacio, de conocer, ya conocías, pero conocer el backup, ¿no?, del Instituto Valenciano de Arte Moderno? Pues ha sido también muy emocionante, es decir, comencé eso el 1 de abril y la verdad es que tengo la sensación de llevar muchísimo más tiempo, porque sí ha sido especialmente intenso. Como sabes, el museo llevaba mucho tiempo sin dirección, entonces eso hizo también que
todos los procesos se acelerasen. Entonces, bueno, generalmente cuando aterrizas en la dirección de un museo tienes más tiempo para tomar el pulso, para establecer una diagnosis, ¿no? e ir poco a poco aterrizando el proyecto de dirección. Y en mi caso he tenido que desarrollar todo de manera simultánea, es como hacer ese diagnóstico, ¿no? Tomar el pulso al museo al tiempo que ya tenía que estar directamente programando desde el minuto 1. Pero bueno, eso tiene también su lado, pues eso, emocionante. ¿Qué fue la primera imagen que se le vino a la cabeza, la primera palabra cuando entró por primera vez al IBAM ya como directora? ¿Qué recuerda de aquel primer momento, esa primera impresión? Hombre, pues mucha felicidad, obviamente, mucha emoción. Yo ya había estado en el museo, obviamente, en otras ocasiones. Y fíjate, una de las cosas que reconozco que pensé, no sé si en ese primer momento, pero sí en alguno de los primeros días que estuve en el museo, recordaba cómo hacía unos años, precisamente uno de los motivos por los que había estado en el IBAM es dando una conferencia de sostenibilidad aplicada a los museos. Y recuerdo que ya en aquel momento pensé, este es un caso un poco difícil, no es nada fácil por la magnitud, por la estructura, porque bueno, es un museo que se inaugura en el 89 y por un montón de factores más. Y precisamente después, claro, ¿quién me iba a decir a mí, ¿no? En aquel momento que iba a ser yo quien iba luego a llevar a cabo ese plan de sostenibilidad? Y entonces sí recuerdo luego estar ahí y decir, pues iba a ser igual más difícil. Esto lo había reflexionado yo en algún momento ya, ¿verdad? Sí. Hablaba cuando presentó ese programa de acción a futuro, a 5 años, de eso, del patrimonio, sostenibilidad, territorio, y una frase que dijo en su momento que era sacar del fondo del armario, sacar del fondo del museo esas obras que tiene para darles la luz, para ponerlas a la visibilidad de todos los valencianos y valencianas. ¿Cómo va ese camino? Nos lo decía, 6 meses corriendo. ¿Cómo va ese proceso? Pues ha sido un proceso muy bonito. Comenzamos prácticamente desde el día 1 que aterricé con el equipo de conservación. Va a ser un proyecto coral, comisariado por todo el equipo de conservación, junto a mí. De hecho, yo he aprendido muchísimo en todo ese proceso, porque al final se trata de una colección de alrededor de 14.000 obras de arte que obviamente yo no puedo conocer, ¿no? De la noche a la mañana. Entonces, de mano de todos ellos y todas ellas, he ido profundizando en esa colección, hemos ido definiendo esa estructura y vamos a proponer un formato que creo que es bastante innovador y que creo que además, de nuevo, va a ser un formato que va a funcionar muy bien para cualquier tipo de público que visite el museo. Y es, por un lado, ese recorrido más historiográfico que nos permita pasear, digamos, a lo largo de algunos de los hitos de la historia del arte de los siglos XX y XXI, pero todo eso se va a combinar con un formato multirecorrido. Entonces vamos a proponer 4 recorridos alternativos que tú puedes ir haciendo, van a estar marcados por determinados dispositivos, donde tú puedes hacer una lectura en clave de color, en clave de conflicto, de feminismos y de ecología. Con lo cual, tú puedes escoger itinerarios, puedes hacer los 4 o puedes hacer el recorrido, digamos, más tradicional. Es una forma de dar libertad al visitante, que él decida cómo descubrir un museo. Esto es una parte también importante en esos nuevos museos, o esa nueva forma, ¿no?, de soñar los museos, que el visitante tenga capacidad de organizar su propia exposición. Es, por un lado, como bien dices, dar muchísimo más espacio también a los públicos y a sus propias subjetividades también e imaginarios, que al final son las que también están completando esos recorridos que ofrecemos, pero también tiene que ver con esa visión de cómo la historia del arte no es una sola. Está la historia del arte con mayúsculas y las historias del arte con minúsculas. Y es importante mostrar eso, ¿no? Mostrar cómo todas las historias tienen sus zonas de luz, sus zonas de sombra y sus pequeños relatos y microrrelatos. Y es importante que todas esas diferentes formas o diferentes discursos estén presentes de manera simultánea. Se habla mucho de la digitalización de los museos. Hablamos cada vez más de las pantallas ya como elemento inspirador y como una obra de arte más en muchos casos.
cómo se lleva este proceso también en manos de esa sostenibilidad, en ese proceso de acercar el arte a la sociedad actual. Bueno, estamos también en ese proceso muchísimo más incipiente de decir, estamos analizando cuáles son las posibilidades dentro del museo y también cuáles son las que más nos interesa ir implementando. No se puede, ¿no?, de repente desarrollar un plan de digitalización y hacer todo a la vez. Si queremos que funcione en un doble sentido, por un lado tenemos una ardua tarea de digitalización interna por delante que tiene que ver con agilizar los procesos. Yo sí que confío que un buen plan de digitalización puede ayudar y mejorar, ¿no?, la tarea de todas las trabajadoras y trabajadores. Esa es esencial. Entonces vamos a iniciar ya algunos cursos de formación, por ejemplo de inteligencia artificial, ¿no?, para ver cómo podemos ir implementando algunas de estas estrategias a nivel interno. Todo esto tiene que venir también de la mano de un estudio de cómo algunas de esas estrategias también pueden ayudar a nuestros públicos a entender mejor la colección y a ayudar también a que algunas de las exposiciones temporales también, bueno, se puedan entender o se puedan también explorar, digamos, desde diferentes ángulos. Yo creo que hay estrategias como muy interesantes, como el Metropolitan, por ejemplo, de Nueva York, que creo que está haciendo, entre otros muchos museos, que creo que están implementando algunas medidas que son bastante experimentales y que ayudan realmente a que la experiencia del espectador sea diferente. Directora, ahora continuamos hablando de esa nueva temporada que presentaban hoy, la analizaremos, pero me piden paso los compañeros ahora mismo en directo. Desde otro punto también importante a nivel cultural, nos vamos hasta el centro del Carmen, porque allí, Inma, buenas tardes, estáis ya con el concejal de Fallas, Santiago Ballester, a unos minutos de conocer cómo va a ser la imagen gráfica de las Fallas 2026, Inma. Pues sí, Manu, estamos aquí en el centro del Carmen pues para descubrir cuál va a ser esa imagen gráfica que nos represente las Fallas 2026. Y para ello, como bien has dicho, estoy con Santiago Ballester, que quién mejor para decirnos, pues, lo primero, ¿qué opinas de ese cartel? Desvelámonos ahí un poquito cuáles han sido las sensaciones, Santiago. Bueno, lo que os puedo contar y permitirme para primero enseñárselo, por supuesto, a nuestra fallera mayor, las Cortes y toda la gente que nos va a acompañar esta tarde, que llevo todo desde que salió elegido Vicent Ramón y trabajando con él, yo creo que va a gustar mucho. Y además, una de las cosas que quedó claro cuando estuvimos hablando qué idea llevábamos nosotros, sin, por supuesto, darle total libertad al diseñador en ese cartel, es que la gente lo identificara. Va a ser, la gente lo va a identificar perfectamente, va a saber de qué se trata, qué son las fallas, y bueno, pues con ganas de presentarlo. Luego más adelante ya pues vendrán todas las adaptaciones necesarias y todos los formatos necesarios para que Valencia, en todos los MUPIs, autobuses, por supuesto en nuestras redes sociales de Junta Central Fallera, la web de Junta, y también presentado en las principales ferias de turismo, como puede ser Fitur, pues ya dispongan de esa imagen para que toda la gente que quiera venir a visitarnos de Valencia, de España o de Europa o de todo el mundo, sepa cuál es la imagen de las fallas de Valencia del 2026. Bueno, pues aquí estaremos todos expectantes para ver ese pedazo de cartel, de imagen. Pero ¿por qué os decidisteis por Vicent Ramón? Bueno, no, hay un jurado, el jurado es el que decidió, se presentó, no sé exactamente la cantidad, pero sí que te puedo asegurar que más de 30 diseñadores, y a partir de ahí pues cada uno con su criterio, eran profesionales, entre ellos también buscábamos una persona como es el mestre del gremio de artistas falleros, que también se sintiera identificado con ese cartel, y ellos fueron los que decidieron que fuera Vicent Ramón el encargado para el cartel de este año. Bueno, ya que estamos con usted, Santiago, vamos a aprovechar y vamos a hablar de esa aprobación del bando fallero que ha sido recientemente. Bueno, ¿cómo lleváis el tema de las verbenas vespertinas en algunas fallas? ¿Cómo creéis que se lo han tomado las fallas? Bueno, yo tuve con ellos una reunión, cité a todos los presidentes de la zona afectada, que era la Seu, Serea, el Mercat, el Carmen, o sea, yo los senté a todos, les expliqué cuál era la situación
Es cierto que habían argumentos suficientes como para yo volverme a sentar con policía local, que es la que decía que, bueno, que en ese entorno y por protección, lógicamente, con el patrimonio que tiene toda esa zona, aconsejaron, no, dijeron que las verbenas tenían que ser vespertinas en vez de nocturnas. Me senté con ellos, lo entendieron perfectamente y el resumen de todo es que solamente han sido 3 fallas afectadas. Una de ellas ya no hace ni directa, ni vespertina ni nocturna. La otra ya venía haciendo lo que era la vespertina. Total, solamente ha habido una afectada que no se le prohíbe hacer verbena, simplemente se le está diciendo haga usted verbena vespertina. O sea que son 41 las fallas que componen todo este sector y solamente hay una falla afectada, con lo cual yo creo que ha estado bien. Bueno, y rápidamente un último titular. Mañana se reúne con el concejal de Ibiza. ¿Tendremos mascleta en Ibiza? Bueno, mañana lo sabremos. Es una primera reunión de contacto y bueno, en eso estamos trabajando. Muchísimas gracias, Santiago. Volvemos a plató para que continúe Manu. Gracias, Inma. Ya te hemos visto intentando sacarle los titulares todos, pero complicado está. Lo sabremos poco a poco en los próximos días. Nosotros continuamos esta entrevista especial que tenemos hoy con Blanca de la Torre, directora del IBAM. Director, hablábamos de esta nueva temporada. Se presentaba esta mañana. ¿Cuáles son las claves de esa temporada que vamos a ver en el IBAM? Bueno, yo creo que es una programación para todos los públicos, es una temporada también con muchas mujeres artistas. De hecho, por un lado está la colección, como ya hemos comentado, ¿no? va a pivotar sobre el eje central de la colección y sus 2 salas permanentes, pero vamos a tener sobre todo exposiciones individuales de grandes nombres internacionales de mujeres, que hay que ir equilibrando un poquito con la historia del IBAM. Y además creo que hay una particularidad que es, por un lado tenemos esos grandes nombres internacionales, pero tenemos también grandes nombres internacionales que tienen una vinculación especial con Valencia. Eso me interesaba también especialmente. Es como, por ejemplo, Rosana Antolí, ¿no? que es de Alcoy, pero bueno, vive en Inglaterra, vive en Londres. Tenemos a Cristina de Midel, por supuesto, Premio Nacional de Fotografía, ¿no? En 2017, que vive en Brasil, es un gran nombre de la escena internacional, pero también es de aquí. O incluso Regina de Miguel, que vive en Berlín, es otra de esas artistas más internacionales que tenemos, pero Regina estudió en Valencia y realmente parte de ese imaginario que tiene también bebió mucho, digamos, de sus años de estudiante en Valencia y colaboradora en aquel momento del IBAM. Entonces me interesa mucho también recuperar algunos de estos vínculos. Es importante que reconozcamos a nuestras artistas valencianas, que las pongamos en el foco. Esto ha estado opacado durante bastante tiempo y es el momento de darle la vuelta. Sí, por supuesto. O sea, es importante poner el foco en todas esas grandes artistas que llevan años de trayectoria y colocarlas ¿no? y darles el reconocimiento que merecen. De hecho, es el motivo por el que también el premio Julio González, precisamente, que había sido pues, durante todos sus primeros años otorgado solamente a artistas hombres, en los últimos años ya ha recaído en figuras de mujeres, ¿no? En Carmen Calvo, por supuesto, en Simón Fatal, y que, como sabes, ahora se lo vamos a dar a Joana Vasconcelos, que creo que es una magnífica heredera de esa renovación de la escultura, creo, ¿no? En clave como más contemporánea y más feminista. Directora, esta mañana la presentación la hacía junto a la secretaria autonómica, Pilar Tebar, está muy presente en el IBAM. Vamos a escucharla porque le quería dejar también unas palabras para esta tarde. El IBAM, con la nueva directora, con Blanca de la Torre, está abriendo un nuevo discurso con una parte de la internacionalización del museo, pero sin olvidar la propia colección del IBAM, en la que tiene representación tanto de artistas internacionales como nacionales como locales, con lo cual con mucha expectativa y con muchas ganas de ver cómo se desarrolla esta programación. Impone escuchar a la secretaria autonómica de Cultura decir que tiene expectativa de ver cómo se desarrolla esa programación. Es muy constante en las presentaciones del IBAM. ¿Cómo está haciendo ese trabajo también con la Secretaría? Realmente, tanto con la Consellería como con Pilar, es que tengo una relación estupenda desde el principio. La verdad, he de reconocer que me han apoyado desde el minuto 1.
tanto como todas las propuestas, más a nivel estructural, más a nivel de equipos, como toda la programación. Entonces, no siento en ningún momento como que imponga, sino es más una relación de complicidad que se agradece realmente, que por un lado hayan respetado en todo momento la autonomía, ¿no?, de mí como directora y del propio IBAM como institución, pero además en todo momento apoyando todas las decisiones. Nos hablaba en un momento del edificio. Tiene una sala muy particular el IBAM, que es la sala de la muralla. ¿Es complicado a veces programar cuando el mismo contenedor en sí también forma parte de esas visitas a veces? Yo creo que las complicaciones hay que llevarlas a nuestro lado, ¿no?, y convertirlas efectivamente en posibilidades y en valores añadidos, como es este caso. Yo creo que precisamente aporta, ¿no?, unas capas y de nuevo atrae a otro tipo de públicos que tal vez no estarían, ¿no?, tan familiarizados con el arte contemporáneo. Por otro lado, creo que esa sala habla de esa idea de palimpsesto, ¿no?, y de capas históricas, y nos ayuda a poner sobre la mesa que en realidad el arte contemporáneo, el arte siempre fue contemporáneo, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque el IBAM habla de arte moderno, arte contemporáneo. ¿Esto es una ventaja porque es más cercano a la gente de hoy, o se ve con cierta perspectiva? A mí me gusta siempre hablar de patrimonio en clave de pasado, presente y futuro, y de romper, ¿no?, con esas fronteras y con esa linealidad, digamos, ¿no?, histórica. Insisto, todo arte siempre fue contemporáneo. Y también creo que sí que es cierto que el arte contemporáneo tal vez cuesta más, tal vez es necesario trabajar más esas tareas de mediación, pero es cierto que hay estrategias y programas que realmente estamos comenzando a implementar, que interpelan a todo tipo de públicos e interpelan a públicos no solamente interesados en el arte. Estamos trabajando también por un IBAM muy transdisciplinar. Estamos incluyendo cine, incluyendo música, estamos incluyendo toda suerte de disciplinas o incluso cruces e hibridaciones, pues, con ciencia, ¿no?, con biología, con astronomía y con todo tipo de disciplinas. Al final, el arte es esa especie como es ese vaso donde convergen todas las disciplinas, y con todo eso se nos abre un espacio de especulación y de fabulación, ¿no?, para pensar otros mundos posibles y para pensar también el planeta que queremos habitar. Directora, dentro de 5 años, ¿cómo le gustaría que se cerrase el IBAM, si se tiene que en algún día cerrar esa etapa suya en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, que se recuerde? ¿Qué legado le gustaría dejar? Bueno, me gustaría haber dejado un legado de un IBAM muchísimo más sostenible, pero de nuevo, sostenible en el sentido además de bienestar social. El IBAM es un lugar permeable, poroso y relacional, y es fundamental que la sociedad lo entienda como propio, que sea un ágora realmente para la sociedad valenciana. Pues ahí está ese mensaje para los valencianos. ¿Lo aprovechamos poco, el IBAM? ¿Tenemos que ir más? ¿Tendría que ser una visita obligada cada semana el pasarnos por allí? Por favor, no, obligada no, deseada. Pues ahí está esa invitación a descubrir el IBAM, también con esa nueva programación. Blanca de la Torre, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Tendríamos para 1 hora más hablando de todo eso, pero la invitaremos a lo largo de esta temporada para ir conociendo las novedades. Eso espero. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, se nos ha pasado la tarde volando, pero nos vamos con él. Estaba el viernes, presentaba, sí, hablamos mucho de Rosalía en los 40 Music Awards, pero también él, Pablo Alborán, presentaba su nuevo disco. Con él nos despedimos hoy, pero también lo presentó aquí en Valencia, en esa gala. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 6 de la tarde, aquí en 7 Televalencia. Sean felices, disfruten y casi les digo ya felices fallas, porque en nada sabemos cómo van a ser las de 2026. Con tal de lograr distraer mi atención. ¿Y sabes cuáles son todas mis cartas? Y nunca sentí que peligrara nada.
Me enseñaste tus perfiles, pero de frente siempre me faltabas. Anoche mientras dormía sentí una culpa que no era mía. Yo siempre te he sido muy claro cuando quería volar más alto. No quiero hablar más de tus pactos. O me quieres como yo lo hago, o me marcho. Al final del camino, puede que al marcharme haya menos dolor y que con distancia el olvido nos deje el recuerdo de lo que hicimos mejor. Y sabes cuáles son todas mis cartas. Nunca sentí que peligrara nada. Me enseñaste tus perfiles, pero de frente siempre me faltabas. Anoche mientras dormía sentí una culpa que no era mía. Yo siempre te he sido muy claro cuando quería volar más alto. No quiero hablar más de tus pactos. ¿O me quieres?